¿Entiendes? En conclusión, si tú quieres mantener el tipo de cambio fijo, no puedes hacer política monetaria expansiva, tampoco restrictiva, porque implicaría lo contrario, implicaría apreciación de la moneda, lo cual haría que entraran más dólares de lo que el sistema requiere, y eso crearía una presión que encarecería las mercancías internas, abarataría las mercancías importadas, y de nuevo eso te traería como consecuencia una caída, no solo de la cantidad de dinero, sino una caída de la producción. O sea, en otras palabras, con tipo de cambio fijo, no hay política monetaria. Y si se devaluara ya no sería tipo de cambio fijo. No, porque ya estás devaluando. Exactamente. Caen en una contradicción lógica. Ya no sería tipo de cambio fijo. Sería asumir que la política monetaria domina a la cambiaria. ¿Entiendes? Entonces, les pongo un ejemplo, siguiendo con el cuento de Argentina. Argentina en los 90 estableció un tipo de cambio fijo. Argentina estableció el famoso 1 a 1. O sea, un dólar, un peso. ¿En qué año? En los 90, del 92 al 2000, 2001. Durante este periodo, ¿qué implicaba para la economía argentina? Una regla monetaria. Es decir, era tipo de cambio 1 a 1 con libre convertibilidad. ¿Qué efectos tuvo? Y esto lo van a tener que ver cuando hagamos la exposición. ¿Qué efectos tuvo? Que cuando tú estableces esta paridad cambiaria, con tipo de cambio fijo, pero con libre convertibilidad, el banco se obliga a emitir solo y exclusivamente por cada dólar que tenga guardado. No más, no menos, porque entonces se rompe el equilibrio. Entonces esto se convierte en una regla de política monetaria. ¿Cuál era la intención y qué efecto tuvo? Reducir la hiperinflación. En cuestión de 2 años, la hiperinflación cayó de 3 dígitos a menos de 2 dígitos. O sea, estuvo aproximadamente entre el 93, 94 y el 2000. Aproximadamente tuvo la inflación en esos años alrededor del 2%. Esto sería apreciar la moneda, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿hubo una recesión durante esos años? No, al principio no hubo recesión. Al principio no. De hecho, al principio la economía se saneó y hubo una recuperación. El problema es que el gobierno siguió gastando a un ritmo importante y no cerró los déficits. Como no cerró el déficit fiscal, entonces acumuló mucha deuda. Esa presión de deuda, hubo un shock en los mercados en el año 94 que vino por un lado con la crisis del tequila, por otro por lo que tuvo que ver con la crisis asiática. Las economías asiáticas entraron en un proceso recesivo, en parte por las malas políticas que tomó Japón, que repercutió sobre el resto de Asia. Las economías asiáticas son altas demandantes de recursos, materias primas, entre otras cosas, que cuando sus demandas cayeron, eso produjo un shock de oferta para las economías que les suministraban. O sea, menos entrada de divisas. Esa menor entrada de divisas hizo que se tocara, el problema fue las reservas. El problema es que economías como la brasileña
la chilena, si mal no recuerdo también, devaluaron la moneda. O sea, cuando empezó el proceso del plan real, el real se estableció 2-1 aproximadamente. Y cuando vino el shock, lo que hizo el gobierno de Brasil, el Banco Central, fue devaluar el real. Lo llevó de 2 aproximadamente a 3. Y al hacer eso, lo que hizo fue ajustar la cantidad de reservas. Estaban ingresando menos dólares a las economías, producto de que hubo un problema recesivo en la que compraban. Entonces, al devaluar, tú lo que estás es, digamos, cuidando tus reservas. Con lo cual, abandona el tipo de cambio fijo y va a un tipo de cambio móvil. Argentina no hizo eso. Argentina permaneció durante todo el periodo con el mismo tipo de cambio. Y anclado. ¿Qué quiere decir anclado? Que no emitía más dinero. O sea, en otras palabras, esto en esa época para el país, para Argentina, esto no existía. Esto no existía. ¿Se entiende? Ellos no podían emitir más dinero en la cantidad de reservas en todo el mundo. O sea, si en la economía había 30.000 millones de dólares, había 30.000 millones de pesos. Esa era la regla monetaria. Que, de nuevo, les digo, tuvo el efecto que llevó la inflación al mínimo. Que el problema de la inflación es que tiene un exceso de dinero. Cuando tú anclas la moneda nacional a una moneda que tiene demanda, lo que estás es inducirle demanda a la propia. Pero para ello tienes que restringir la oferta. Al restringir la oferta, se generaron dos efectos. El primero fue que la inflación se vino al mínimo. Es verdad que el primer año la economía se reajustó, pero durante el 94, 95, al 96, la economía experimentó un crecimiento. ¿Por qué experimentó un crecimiento? Porque hay estabilidad de precios. Y al haber la estabilidad de precios, hay confianza y se genera la posibilidad de que los negocios ocurran. Pero también la hubo, no solamente desde el punto de vista del sector privado, también la hubo porque hubo inyección fiscal. Pero la inyección fiscal tenía un costo, que como no era posible financiarla con emisión, entonces se financiaba con deuda externa. Al financiarla con deuda externa, el problema era que llegó un punto en el que como la economía tenía que, por cada dólar que le ingresaba, pagar 1, pero luego tenía que pagar 1.5 y luego tenía que pagar 2, y eso es insostenible, mantener este tipo de cambio. Que todo se agravó a partir del 97 con la crisis asiática. Primero vino el golpe de la crisis de México en el 94, pero luego vino la del 97 en la crisis asiática. Y la crisis asiática afectó todavía más la economía argentina. Que si ellos hubiesen devaluado, hubiesen amortiguado el shock, pero no lo hicieron. Se mantuvieron firmes porque el temor era volver a un proceso inflacionario. O sea, ellos priorizaron mantener la inflación al mínimo, pero el costo de eso fue aumentar mucho la deuda. El problema al final es que empezaron a disminuir las reservas no por efectos monetarios, sino por efectos fiscales. Porque tienen que pagar todo lo que habían prestado, tienen que pagar. Una vez que las reservas caen, no por efectos monetarios, sino por efectos fiscales. Cuando caen las reservas, se deteriora esto. Y al deteriorarse esto, empieza a ocurrir la presión. Como si hubiese una disminución de la oferta monetaria. Exactamente. Si las reservas son nulas. Exactamente. Es como que si hubiese una disminución de la oferta monetaria. Entonces, lo que causa la recesión. En el primer año hubo... La recesión del 2001, completamente. En el primer año debería haber habido algo de desempleo. Sí, claro. Pero luego iba... Porque se estableció en el 91. Entre el 91 y el 92 se estabilizó. Ya para el 93 empezaron los efectos buenos. Concretamente fueron 18 meses que tardó en estabilizarse.
esa, ¿cómo se llama ese periodo? El periodo de la libre convertibilidad. En Argentina. En Argentina, libre convertibilidad. Que coincide con los cambios de política monetaria en Brasil y en Chile. Pero Brasil y Chile tomaron otro camino. Que aquí es donde el curso toma otro camino. Me refiero al curso monetario. Porque pasamos, y por eso yo les dije que esta es la última clase que vamos a ver sobre el modelo ISBL. Porque a partir de aquí lo que vamos a ver es el nuevo consenso macroeconómico, donde tenemos que ver la crítica de Lucas, los modelos de shock de oferta, de ciclos económicos reales, y luego pasar a ver entonces las reglas de ancla nominal. Entonces, profesor, en este modelo... Esto de aquí es una regla de ancla cambiaria. Ancla cambiaria. Sí, digo. Entonces, en un tipo de cambio fijo, la única manera para que siga siendo tipo de cambio fijo es que haya control cambiario. No. Es no hacer política monetaria. Okay. Es no hacer política monetaria. Porque si tú haces control cambiario, te genera esto automáticamente. Lo que te genera esto automáticamente. Y eso es lo que pasa en la realidad. Claro. Esto es Venezuela 2003, 2012. A ver, yo les pongo casos de la vida real para que ustedes vayan viendo la teoría en términos de lo que ha sucedido. La economía es una ciencia histórica. No podemos hacer experimentos, pero sí podemos sacar conclusiones a la luz de los datos y de las experiencias previas. Control cambiario, estamos hablando de Venezuela 2003-2012. ¿En qué terminó eso? En un desastre. Ustedes dirán, puede ser que no haya sido solamente debido al control cambiario, pero créanme que se debió en buena parte a esto. Claro, si no hubiese habido un proceso de socialización de la producción tan intenso, o sea, me explico, expropiaciones de medios de producción, quizá hubiese sido menor el impacto, pero de todas maneras era negativo. De todas maneras era negativo. Por otra parte, la devaluación, estamos hablando del caso de Brasil, año 94, 95, o Chile, ¿ven? O el mismo México. ¿Explico? Que automáticamente implica dejar el tipo de cambio fijo. ¿Ok? ¿Qué implica dejar el tipo de cambio fijo? Que tú le estás dando preponderancia a la política monetaria. No voy a hacer política cambiaria, voy a hacer política monetaria. Esto puede ser un enfoque para quitar la inflación. Sí. Libre convertibilidad, Argentina, año 92, 2001. ¿Ok? Ustedes me pueden decir, ¿cuál situación es preferible? Todo depende de las circunstancias. Yo les estoy mostrando teóricamente las posibilidades. ¿Ok? En conclusión, en tipo de cambio fijo no hay política monetaria. Si la idea es mantener el tipo de cambio fijo. Pero otra cosa es lo que haga el fisco con su política fiscal. El Banco Central se puede mantener firme ahí, que fue lo que hizo el Banco Central argentino en el periodo. Pero el fisco tenía otras necesidades, o sea, o los déficits fiscales, que fue lo mismo que le pasó a Brasil en los 80, exactamente lo mismo, pero en otro periodo. Brasil entró con un plan, el plan Cruzeiro, el plan cruzado, ¿y por qué fracasaron? Porque establecieron paridad cambiaria, pero entonces el fisco seguía con indisciplina fiscal. Entonces tú tienes un problema, porque en todo esto yo no he hablado nada de la IES, pero es que cuando los que vayan a ver política fiscal lo van a ver. El problema es que si yo muevo la política fiscal estoy expandiendo la IES. Y déficit fiscal implica expandir la IES, con lo cual entra en algo que se llama déficit gemelo. Déficit en la balanza comercial, producto de déficit en la política fiscal. Y bajan las reservas internacionales. Claro, la reserva. Porque no hay esfuerzo gratis.
Por algún lado tienes que pagar la cuenta. Entonces, en el tipo de cambio fijo, la oferta monetaria tiene que ser Subordinada a sostener el tipo de el cambio. tipo de cambio. Si hay $1 más, Si hay más dólares, emite más pesos. entonces, Si hay menos dólares, emite menos pesos. en este caso, la política económica expansionista sería por el lado del gasto público, pero siempre y cuando no se endeude para hacer esa No, inversión. porque si tú estás en el tipo de cambio fijo, con libre convertibilidad, tú puedes hacer política fiscal, de hecho es la que tiene efectividad. No voy a entrar ahorita en detalle porque estamos en monetario, no en fiscal. Entonces que estos son como dos brazos. Y en este se ve el lado monetario. ¿Qué pasa? Que sí puedes hacer política fiscal, pero tú tienes que hacer política fiscal teniendo muy en cuenta los niveles de sostenibilidad de la deuda. Porque si la sostenibilidad se rompe, en algún momento vas a entrar en crisis cambiaria. O sea, no vas a tener suficientes dólares para responderle al mercado, porque estás en libre competitividad. De nuevo, ahí tienes dos opciones: o devalúas o pones control cambiario. ¿Qué hizo Venezuela? Puso control cambiario. ¿Qué hizo Brasil? Devalúa. Chile también devalúa. Y nosotros no devaluamos por la... No, nosotros no devaluamos porque en Venezuela hubo un aumento importante de ingreso de divisas, producto del mercado petrolero. Pero la idea era usar esos dólares de forma discrecional. ¿Y cómo lo hago? Como control cambiario. Le asigno a un precio preferencial a uno y a otro. Con mayor ingreso de dólares. Y al final uno utilizo el control cambiario como una llave de control político. ¿Me entiendes? Entonces, una mayor Control político y control social. entrada de dólares también podría inducir una inflación. No, En este modelo no. no, porque tú tienes una cantidad de dólares que son los que van a satisfacer las necesidades de la economía. No tienes posibilidad de inflación en dólares básicamente porque tú no emites dólares. La inflación se te empieza a dar cuando empiezas a emitir más pesos. Ejemplo, yo establezco con lo cual si tengo 30.000 millones aquí, tengo que tener 30.000 millones aquí. Ah, pero realmente yo aquí tengo 60.000 millones y sigo manteniendo el 1 a 1. Eso es falso. Ahí tengo dos opciones: o llevo el tipo de cambio a 2 a 1 o pongo control para que no me vacíen las reservas. Porque básicamente en el mercado si está 2 a 1 yo se lo estoy vendiendo a 1. Eso en realidad es ciencia ficción. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, tú no puedes sostener algo en base a nada. Tú no puedes decir, no, el precio es 1 a 1 y resulta que triplicaste la cantidad de moneda nacional. Ah, bueno, pero es que si tú mantienes esto aquí y no devalúas, lo que va a hacer es que se te va a ir todo al mercado de bienes. El mercado de bienes, los precios se empiezan a inflar. ¿Por qué se infla? Porque el dólar no recoge. No recoge el activo, en este caso es el dólar. Es todo teoría monetaria. Teoría monetaria tiene demanda especulativa, demanda de transacción y demanda. Por eso es que Friedman decía, después de Keynes todos somos keynesianos. Claro, Keynes identificó que hay 3 motivos por los cuales se demanda dinero. Pero el hecho de que haya 3 motivos no hace de que sean iguales unos a otros, no, tiene implicaciones distintas. O sea, la demanda especulativa es dejar que el dólar valga lo que tenga que valer. Pero si tú lo fijas, si lo mantienes fijo, entonces ese exceso de oferta de dinero no lo recoge el tipo de cambio. ¿Quién lo recoge? Los precios. Por eso es que el control cambiario crea automáticamente un mercado negro y eso crea una presión de inflación. ¿Me explico? Porque si tú no estás emitiendo por encima de la cantidad
tienes en dólares, no tendrías por qué establecer control cambiario. No tiene sentido. Cuando tú estableces control cambiario, automáticamente, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que voy a emitir más de lo que voy a tener en reserva, con lo cual voy a tener apreciada la moneda, ficticiamente. ¿Ok? No sé si logran entender esto o tienen dudas. ¿Todo bien? Esto lo pueden estudiar del libro de Matthew, del libro de Dorbush, del propio libro de Michigan, el propio libro de Gregorio. ¿Ven? Ahora, si se comprende bien esto, vamos al caso del tipo de cambio específico. Vamos a hacerlo por tipo de cambio flexible. Aquí la cosa cambia. Y quizás esto les ayuda a entender parte de la historia económica. Probablemente les ayude a entender. Hay una relación hay un vínculo muy estrecho entre la teoría económica y la historia económica. O sea, la historia del pensamiento económico, que al final no es más que la evolución de la propia ciencia económica, y los hechos. El tipo de cambio flexible pasa lo siguiente. De nuevo, vamos a suponer que hace política monetaria expansiva. Aquí es distinto, porque aquí no tienes que estar atado al hecho de que tú previamente estableciste el valor de la moneda con respecto al dólar o a otra divisa, sino que aquí ella va a fluctuar en función de oferta y la demanda. Cuando tú estás aumentando la oferta de tu moneda, pues va a perder valor. Es lo que va a ocurrir. El mecanismo, en teoría, según el modelo Montesquieu, es poner en equilibrio inicial tasa de interés igual a la internacional. Pero como tú vas a la tasa de interés interna, producto que hace política expansiva monetaria, es equivalente a mover la LM activamente. Repito, todo esto siempre que tú tengas la demanda de dinero estable. Porque si tú tienes movimiento, la demanda de dinero, la cosa empieza a cambiar.
inflación monetaria que hace que la tasa de interés sea menor. Básicamente el mecanismo es el mismo, pero con una sutil diferencia, que no va a haber devaluación, sino lo que va a haber es una depreciación directamente. O sea, expande la cantidad de dinero por encima de la capacidad de la actividad económica. Eso hace que caiga la tasa de interés. Eso hace que salga capital. Salir a la gente de capitales. Lo que implica una devaluación, pero aquí no es devaluación, aquí es depreciación. Lo que hace que se deprecie la moneda. Una vez que ocurre la depreciación, el efecto no tiene como consecuencia variación en la reserva internacional, sino que si la economía es lo suficientemente capaz de absorber, lo que va a haber es un aumento producto de esta caída y de esta devaluación, un aumento de las exportaciones netas, lo que hace que aumente el producto. O sea, aquí sí efectivamente llega a esto. Pero de nuevo, esto debe ser tomado con cautela. No debe ser tomado a la ligera. Debe ser tomado con cautela. La política monetaria, en conclusión, con tipo de cambio flotante o flexible, sí es efectiva la política monetaria. Porque básicamente no hay política cambiaria. Simplemente se deja que el tipo de cambio lo determina la oferta y la demanda. Pero esto debe ser tomado con cautela, porque para que esto tenga capacidad de absorción, sí, tiene que estar la economía en un proceso por debajo del PIB potencial. O sea, esto solo es recomendado en caso de recesión. Caso de recesión o de shock de oferta. Shock. ¿Okay? Acá digamos que no se alcanza estrictamente a aumentar la producción expandiendo la política monetaria. ¿Por qué no se logra alcanzar el punto? No se logra alcanzar por el hecho de que el gobierno ya fijó previamente el tipo de cambio. Con lo cual, si quiere mantenerse en ese tipo de cambio, tiene que poner un control cambiario. Y ese control cambiario hace que la variable, o sea, este aumento de